Estamos asistiendo a una batalla espiritual sin precedentes que comenzó cuando una parte de los ángeles creados por Dios se le rebelaron con esa frase non serviam. Y luego esta rebelión llegó al paraíso terrenal creado por Dios para los hombres y fueron tentados por la serpiente, por Satanás, y cayeron. Esta desgracia continúa hasta los días de hoy en una batalla entre dos estirpes: la estirpe de la serpiente y la estirpe de la mujer cuya cabeza es Cristo. Ese es Cristo. Cuando Cristo nuestro Señor predicó en esta tierra y al fundar su iglesia le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Las puertas del infierno es la suma de todo el poder diabólico, es la suma de todos los ángeles caídos que han enderezado una batalla no solamente en contra de la iglesia fundada por Cristo, sino también en contra del mismo Cristo. Por eso Cristo en su predicación fue acechado, fue denostado, fue vilipendiado, y de una palabra fue también tentado por el mismo Satanás, y los suyos, al pueblo al que vino, al pueblo judío, los suyos no lo recibieron, sino que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Esta es una realidad que tenemos que tener presentes, porque Cristo nuestro Señor, cuando iba cargando la cruz en su pasión dolorosa, les dijo a las hijas de Jerusalén: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto han hecho con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Que son ustedes, que nosotros sí somos los verdaderos culpables de esta tragedia. Cristo era el Cordero sin mancha, sin embargo, obedeciendo a la voluntad de su Padre, se ofreció su vida por nosotros para la redención y para lograr nuestra salvación eterna. Cristo ha vencido al mundo y Cristo ha vencido a Satanás. Pero nosotros, para poder vencer al mundo y para poder vencer a Satanás, tenemos que unirnos a la cruz de Cristo, apoyarnos en su gracia y librar cada uno nuestra propia batalla, como también la iglesia tiene que librar su propia batalla. Porque la iglesia fundada por Cristo debe pasar por las mismas etapas que pasó su fundador: por un ministerio público, por una pasión y por una muerte. Una muerte que va a traducirse en una resurrección gloriosa. Es importante dejar en claro, hermanos, que la iglesia fundada por Cristo, que va a ser acechada por el poder de las tinieblas y las puertas del infierno, el mismo Señor profetizó que no van a prevalecer sobre ella las puertas del infierno. No tendrán la derrota, la victoria final. Sin embargo, la iglesia sí va a pasar y ha transitado en estos 2000 años por grandes pruebas, por grandes persecuciones, por grandes divisiones, por grandes tentaciones, y en esta época actual principalmente está siendo socavada y atentada de una manera, atacada de una manera extraordinaria por estas puertas del infierno. Pero quiero recordar, hermanos, que la iglesia es la única, la fundada por Cristo, la única que es verdadera por sus notas de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Es una porque la iglesia fundada por Cristo es una en su dogma, es una en su fe, es una en su moral. Es santa porque fue fundada por Cristo, que es Dios, por sus medios, que son los sacramentos, y por sus fines, que es la salvación eterna. También es católica porque es universal, porque Cristo llama en ese espíritu católico a la salvación de todos los hombres, no solamente de unos cuantos, sino de toda la universalidad de los hombres que pueblan esta tierra. Y es apostólica porque se retrotrae a la época de los apóstoles, que a través de la tradición nos han legado
toda la enseñanza de Jesucristo. Pero también la Iglesia Católica, de la que nosotros somos hijos, también es una iglesia perpetua. Y es perpetua porque Cristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los siglos. Es una iglesia visible, y es visible porque la palpamos, y la palpamos en su doctrina, en su liturgia, en sus sacerdotes, en sus obispos, en los sacramentos. Por eso es visible. Pero también es inmutable, porque su dogma, su fe, su moral no cambian. Es la misma que nuestro Señor Jesucristo, y por medio de sus obispos y el magisterio de la Iglesia se ha perpetuado durante 2000 años. Y también es infalible. Cuando el Santo Padre habla ex cátedra, es decir, habla como pastor supremo de la Iglesia, con el poder que le otorgó Cristo al fundar a su Iglesia, no se puede equivocar. Tiene el don de la infalibilidad, llamado el don de la infalibilidad papal. Sin embargo, hermanos, la Iglesia está acechada, como dije, por las puertas del infierno. Y para eso me quiero referir a lo que dice Juan en sus primeras cartas respecto al tema que hoy está muy en boga del anticristo. Juan en su primera y segunda carta 4 veces menciona el anticristo, que ya estamos en la última hora y que ya muchos se han hecho anticristos. Y también refiere no solo eso, sino que anticristo es todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Todo espíritu que no confiese a Jesucristo es un anticristo. Entonces, bajo esta perspectiva, hermanos, el término anticristo tiene varias excepciones, varias interpretaciones. Podemos decir que el anticristo es un término que se puede entender de una forma o de otra, pero siempre subyace el poder de las tinieblas, las puertas del infierno. Entonces, si muchos han hecho anticristos, pues durante los 2000 años de la Iglesia, herejías son expresiones del espíritu del anticristo. Persecuciones contra la Iglesia, contra los cristianos y contra Cristo son expresiones del espíritu del anticristo. Movimientos anticristianos son expresiones del espíritu del anticristo. Personajes que se han endiosado y que han querido establecer un dominio totalitario son también figuras del último y personal anticristo. Entonces, el anticristo en ese sentido tiene varias acepciones, pero un término concreto, particular, al que muchos hacen referencia hoy en las revelaciones privadas y en las interpretaciones, es que el anticristo, en sentido propio, se refiere a aquel que Jesús menciona y recoge Juan en el Evangelio en 5:43, donde dice: he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis, pero vendrá otro en su propio nombre y a ese sí lo recibiréis. Entonces, hay un anticristo. Este anticristo del que habla Jesucristo es un hombre concreto, un hombre que se va a hacer pasar como si fuera el mismo Cristo. Este anticristo es el que San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses llama el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el ánomos, el hombre sin ley. Y también Daniel, en el capítulo 9 de su libro, menciona al anticristo como el devastador, como el desolador. Y en el Apocalipsis, que es el culmen y la suma de todas las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan de estos tiempos últimos que estamos viviendo, habla del anticristo en el capítulo 13 del Apocalipsis, cuando menciona a la bestia del mar, que surge del mar, es decir, surge del mundo, que significa mar, mundo, y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y junto con esta bestia surge otra que surge de la tierra, es decir, del mundo religioso, que no católico, sino del mundo religioso en general, donde esta bestia tendrá 2 cuernos, que parecerá de cordero, pero habla como dragón. Entonces, estos personajes concretos del anticristo, del que habla tanto San Pablo como Daniel, como Juan en Apocalipsis, se refiere al último anticristo que vendrá poco antes del fin del mundo, poco antes de la parucía del Señor. Pero ahora, si hacemos un recuento, estamos asistiendo a una época marcada por este espíritu del anticristo que recorre los 2000 años de la historia. Por ejemplo, por no ir muy lejos,
Las grandes persecuciones de los emperadores romanos durante los primeros 300 años es una expresión del espíritu del anticristo. La invasión de los bárbaros en el siglo V, el surgimiento del Islam en el siglo VII con Mahoma, el cisma de Oriente, donde la iglesia se divide entre iglesia católica y la iglesia ortodoxa, una con sede en Roma y otra con sede en Constantinopla. Esta división todavía sigue presente hasta los días de hoy. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Tenemos también pues, las cruzadas, que fueron un sinnúmero de guerras y batallas para recuperar los lugares santos por la invasión del Islam. Tenemos también el cisma de Occidente, que ocurrió en el siglo XIV y que en algún momento hubo 2 y hasta 3 papas que se disputaban el trono de San Pedro. Todo esto que estoy diciendo son manifestaciones del espíritu del anticristo, de la que habla Juan cuando afirma que todo aquel que niega a Jesús y niega al Padre, o que no confiesa a Jesús como verdadero Salvador y Dios, es un anticristo. Sin embargo, ya el tema vuelve a tomarse más violento y más palpable. Este espíritu del anticristo, cuya base son las puertas del infierno y los poderes de Satanás, es precisamente a partir, en mi opinión, ya del siglo XVI, cuando surge la Reforma Protestante. Entonces surge el protestantismo, la iglesia luterana, el calvinismo, que va a ser un rompimiento brutal a la esencia misma, al centro mismo de la iglesia. Después de eso, vamos a encontrarnos con, en el siglo XVIII, con el surgimiento de la masonería, en 1717, con la Gran Logia de Inglaterra en Londres, que va a ser y es una conspiración hábilmente integrada con elementos esotéricos, ocultistas, pseudo-religiosos y en base a una supuesta fraternidad en la que va en contra de la Trinidad de Cristo, en contra de la divinidad de Dios nuestro Señor, en contra de sus dogmas, en contra de su fe. Y es tan terrible esta masonería, muy ligada al poder político en su momento de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, incluso de México, que ha sido condenada reiteradamente por la iglesia desde que nació. Y hasta los días de hoy, el catecismo de la Iglesia Católica claramente señala como una pena grave quien pertenezca a este tipo de sectas y movimientos esotéricos ocultistas, donde principalmente encontramos la masonería. Pero luego vendrá la Revolución Francesa. En 1789, la Revolución Francesa va a empoderar la razón, la diosa razón, por encima de la fe. Entonces nos vamos a encontrar con que ponen un dique, un obstáculo a todas las monarquías católicas, y la Revolución Francesa se va a convertir, en mi opinión, en el mayor y más grande y violento movimiento anticristiano que ha surgido en la historia de la iglesia o en contra de la iglesia. Este es un gran espíritu del anticristo, un anticristo formidable que ha hecho muchísimo daño a partir de esta Revolución Francesa con sus expresiones de libertad, igualdad y fraternidad, y donde Voltaire hablaba de que había que aplastar a la infame, que es la iglesia, y había que aplastar al infame, que es Jesucristo. Entonces, todo esto que estoy mencionando, que ha ocurrido en los siglos precedentes, son parte del espíritu del anticristo, del que habló Juan en sus cartas, en la época en que los escribió, en el siglo I. Pero luego vamos a encontrarnos con el surgimiento en el siglo XX de los grandes totalitarismos. Estoy hablando principalmente del comunismo marxista y ateo, que va en contra de la libertad, que va en contra de la vida, o que va en contra de la propiedad, que va en contra de todo lo que es sentido religioso y sagrado. Por eso la Virgen en Fátima, en 1917, la mencionó y la señaló como por su nombre, Rusia,
que si no se convertía por medio de una consagración hecha por el Santo Padre en unión con todos los obispos del mundo cuando la pidió, que eso lo pidió en el año de 1929, Rusia esparciría sus errores por el mundo, como así fue. Por eso Rusia es el movimiento totalitario más sangriento que ha existido en la historia de la humanidad, porque es causante de más de 110 millones de muertos, tanto de parte de la misma Rusia soviética como de sus capitales y satélites aliados de este espíritu comunista, marxista y ateo. Entonces, todo esto que estoy mencionando nos ha desembocado en este siglo XX y parte del siglo XXI, en un tiempo donde existe un orden social anticristiano, que está establecido y expresado a través de una serie de filosofías e ideologías que van en contra, en primer lugar, del orden establecido por el Padre. ¿Por qué van en contra de este orden? Porque van en contra de la vida por medio del aborto, porque van en contra de la creación de hombre y mujer por medio de esta aberración satánica que es la ideología de género, en la que se pretende desvirtuar la naturaleza biológica del hombre y la mujer en base a un proceso cultural y de decisión de cada hombre si decide mantener su sexo o escoger ser mujer, creando un falso matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo y dando como resultado una afectación terrible a la sociedad. Todo esto son aberraciones que van contra el orden establecido por el Padre. Y no se diga los mandamientos establecidos por Jesucristo, que hoy han sido totalmente afectados, violentados, violados por la inmensa mayoría de los hombres que se pliegan en leyes que emiten los gobiernos y que van en contra de la fe, de la adoración a Dios por sobre todas las cosas, de la santificación de las fiestas los domingos, de la honrar a nuestro padre y a nuestra madre, de defender la vida de la sexualidad dentro del matrimonio santo y todo lo que conlleva una sociedad que está corrompida por medio de la corrupción, por medio de la mentira, por medio de la calumnia, por medio de la difamación, por medio de todo lo que es aberrante a lo sagrado. Y todo esto que estamos viviendo en el orden social anticristiano en el mundo y que ha hecho que las almas se alejen de una manera alarmante del propósito principal para el cual hemos sido creados, que es conocer y amar a Dios en esta vida y gozarnos eternamente en la otra. Este es el actual anticristo que está en medio de nosotros. Porque muchos andan buscando cuándo vendrá el anticristo, cuándo aparecerá el anticristo y miran hacia afuera y no se dan cuenta que la sociedad actual está imbuida en tal espíritu anticristiano que lastimosamente, como dijo la Virgen en Fátima en 1917, está llevando a las almas al infierno porque no hay nadie que rece por ellas, porque nadie se convierte, porque no son conscientes de este espíritu anticristiano que permea completamente el mundo como lo estamos hoy día viviendo. Es muy difícil ser buenos, es muy difícil no solo ser buenos, sino crecer en la vida espiritual por este espíritu anticristiano, repito, que todo lo permea, que todo lo subyace en todos los ambientes civiles, sociales, económicos, culturales, políticos. ¿Y qué decir de la iglesia? La iglesia fundada por Cristo, que ya dije, que es una, santa, católica y apostólica, y que tenemos que amarla, y que tenemos que defenderla, y que tenemos que rezar por los sacerdotes, porque ellos representan a Jesucristo nuestro Señor, porque son especialmente tentados por parte de Satanás, del mundo, del demonio, para que sean infieles a su vocación y a su servicio sacerdotal, y que tenemos que rezar por ellos, y tenemos que tratar de, en lo posible, de no seguir hablando mal de la iglesia, señalando sus errores, sus pecados, que sí los tiene, sin duda alguna, pero son momentos de hacer un frente común para defender a nuestra amada iglesia, porque la Virgen en sus auténticas apariciones dice: permanezcan firmes en la iglesia de mi Hijo, ámenla con más intensidad, amen a sus pastores, pues ellos representan a mi Hijo, porque eso va a reflejar que ustedes son de mí y de mi Hijo Jesús el Cristo. Entonces, sí, la iglesia está pasando por un momento terrible de oscuridad,
de división, de encono, de desobediencia, de infidelidad. Es una realidad y que ha afectado a la vida litúrgica de la iglesia, que ha afectado a la moral, que ha afectado a la vida espiritual y de alguna manera ha puesto en duda o ha oscurecido los dogmas que son desde siempre establecidos como parte de esta enseñanza que Jesucristo nos dejó y que el magisterio nos ha transmitido a través de 2000 años. Entonces, todo esto, y que de alguna manera también se ha imbuido dentro de la llamada masonería eclesiástica, que va desacralizando la vida de la iglesia, que va promoviendo un humanismo sentimental que no lleva para ningún lado y que hace que no seamos conscientes de la necesidad de vivir una vida de fe, de esperanza, de caridad, de contrición, de penitencia, de sacrificio. Esto es lo que está envolviendo a la iglesia y es parte de este espíritu masónico que se ha metido dentro de la iglesia. Y por eso Pablo VI lo dijo en 1972, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, que muchos de ustedes ya conocen. Parecía que después del concilio vendría un día de sol para la iglesia, pero por el contrario ha venido un tiempo de tempestad y oscuridad, porque ha intervenido el poder adverso, Satanás. Y sí, la iglesia está siendo atacada terriblemente, y este es parte del espíritu del anticristo. O sea que lo que quiero transmitir, hermanos, es que muchos están mencionando, parte por una influencia protestante y parte por una errada interpretación del mensaje mariano de estos tiempos, de que el anticristo, este personal, este último anticristo, que habla San Pablo, repito, del hombre de pecado, del hijo de la perdición, etcétera, está por aparecer. No, hermanos, este anticristo, de acuerdo con los padres de la iglesia, San Agustín, estoy hablando de San Hilario, estoy hablando de San Juan Crisóstomo, estoy hablando de San Gregorio Magno, San Hipólito, Santa Hildegarda de Bingen, que es doctora de la iglesia, no visualizan a ese último anticristo, sino poco antes de la parucía, poco antes del fin de la historia de la humanidad, en el fin de los siglos, no ahora. Incluso las mismas mariofanías, las mismas apariciones marianas en su mensaje, no hablan de este último anticristo, ni Fátima, ni Meyugori, ni Akita, Japón, ni San Nicolás de los Arroyos, ni Quivejo, Ruanda, ni Garabandal. Hablan de otros peligros que la iglesia está enfrentando y la estamos ya viviendo, y todavía lo que falta, hermanos, porque las cosas van a poner todavía peor si no hay una conversión auténtica de vida. Por eso, todo esto que estoy mencionando tiene como propósito, a mí no me interesa el tema del anticristo, ni me ocupa ni me preocupa. De hecho, su servidor escribió un libro en el año 1988 que se intituló El Diablo y el Anticristo. O sea, tengo prácticamente más de 30 años que tuve la oportunidad de profundizar en este tema que forma parte de la revelación pública en los profetas y apóstoles que mencioné. Pero el error es pensar que hay que esperar a que venga. Y entonces en ese esperar a que venga, o quién será el anticristo, no estamos haciendo lo que hay que hacer hoy y ahora, que es lo que la Virgen pide, que es la conversión, que es prepararnos ya, ahora, porque las pruebas que van a venir del mundo de la iglesia van a poner a prueba límite nuestra fe. Van a poner a prueba límite nuestro cuerpo por todas las circunstancias gravísimas que van a ocurrir en el mundo, en la parte natural, que van a poner en el límite nuestra alma, porque no tendremos la oportunidad de asistir a la Santa Misa como hoy lo hacemos, o de poder recibir el cuerpo y la sangre del Señor por medio de la Eucaristía. Entonces, y tenemos que prepararnos a través también de la práctica del ayuno para preparar nuestro cuerpo ante las dificultades y limitaciones que van a suceder en el mundo y en la iglesia en los próximos años, y no estar mirando y esperando a ver cuándo viene el anticristo. Es como el tema, y con esto termino, del aviso. La gente está preocupada que cuándo vendrá el aviso. El aviso vendrá cuando tenga que venir en su momento establecido por el plan de Dios. Pero mientras tanto, nosotros no podemos esperar a la conversión, para esperar el aviso para convertirnos. Hay que convertirnos hoy, ahora, porque van a pasar muchas cosas en el plano
natural terribles, que la tierra se va a convertir en un lugar peligroso y difícil para la vida y se van a perder muchísimas almas y muchos morirán. Y eso va a ocurrir antes del aviso. Entonces hay que prepararnos hoy y ahora en este tiempo. Termino con la cita de San Mateo 24, versículos 3 y siguientes, donde a Jesucristo le hacen los apóstoles 3 preguntas. ¿Cuándo serán las señales de esto que está anunciando nuestro Señor? ¿Cuáles fueron las señales de tu venida? ¿Y cuáles fueron las señales del fin del mundo? Eso es una pregunta que tiene 3 momentos históricos que son sucesivos. Y hoy muchos quieren ver en la respuesta de Jesucristo que todos esos acontecimientos van a ocurrir ahora. Y es un error. Unos van a ocurrir ahora, otros vendrán después del triunfo del corazón inmaculado de María, que es la época siguiente, el triunfo y renovación de la iglesia, y otros vendrán poco antes del fin de la historia, de la consumación de los siglos. Por eso, hermanos, preparémonos hoy ahora y no andemos perdiendo el tiempo buscando cuándo viene el anticristo y quién será el anticristo, porque el anticristo ya está en medio de nosotros, en el mundo y en la iglesia. Dios les bendiga y muchas gracias.